Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías. En 7 Televisión suena como siempre Soledad de San Pablo, una marcha de Pascual Zueco Ramos clásica. Y aquí estamos, en este miércoles de junio, ya en fase 3, ya con una relativa normalidad en lo que tiene que ver con nuestras cofradías, con nuestros templos, y precisamente hoy vamos a volver a hablar de cultos, vamos a volver a hablar de esa actualidad de las cofradías que está desplazando una realidad que sigue patente, que es la de cómo se están volcando nuestras hermandades y cofradías en su obra social. Que empecemos a hablar de cultos, que empecemos a hablar de la actualidad más cofrade desde el punto de vista cultural, no significa que las cofradías hayan dejado de lado ese trabajo con la obra social. Pero la normalidad cofrade a la que estamos asistiendo en esta vuelta, en esta fase 3, nos trae las noticias que nos traerían estos tiempos. Nos traen desde la aprobación de una nueva casa de hermandad a la celebración de triduos, de cultos, y sobre todo ponemos la imagen en este fin de semana pasado, donde se hubiera celebrado la procesión de la Trinidad, donde hubiéramos visto tronos en la calle, y nos vamos también a este domingo que viene, o este jueves, dependiendo si nos ves en Junquera, en Casa Bermeja, o nos ves en alguno de los municipios que celebran el Corpus Christi en jueves. Esta semana, que estaríamos entre la Trinidad y el Corpus, vamos a hablar de libros. En esta semana nos vamos a centrar y vamos a tener con nosotros actualidad también literaria. Vamos a hablar en el bloque segundo con Francisco Jesús Flores Matute, que es el responsable del grupo de devotos en torno al Santo Cristo de la Salud, un Santo Cristo de la Salud que celebraba su festividad el 31 de mayo, el protector del Cabildo Municipal de Málaga, y vamos a hablar con él de un libro histórico, de un libro que viene a compendiar esa historia en torno al Santo Cristo. Y en el tercer bloque nos vamos a hablar de la historia general de la Semana Santa de Sevilla. Como sabes, aquí nos encanta hablar de todo. La semana pasada nos fuimos a Jerez, nos fuimos a Madrid con un segoviano. Aquí lo que queremos, como siempre, es ver la Semana Santa desde la amplitud máxima que nos permite. Por eso vamos a conocer los orígenes de esa Semana Santa, que al fin y al cabo son los orígenes de toda la Semana Santa. Sin más, vamos a recordar vamos a irnos a la calle Cisneros en la Semana Santa, en el Lunes Santo de 2019, para ver a la Virgen de la Trinidad con una marcha de Joaquín Jesús Espinosa de los Monteros y en Triana Laó. Quédate ahí, que empezamos con Cofradías.
Bueno, y después de ver a la Virgen de la Trinidad en calle Cisneros en esa Semana Santa de 2019, Jaime Moreno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Lo que decía, la actualidad ya como si aquí no hubiera pasado nada. Que dejemos de lado la obra social o que no informemos tanto de la obra social no significa más que hay otra actualidad cofrade que toma protagonismo. Hay otra actividad, sobre todo la cultural, como bien has dicho en la introducción, pero bueno, tampoco es que dejemos de lado ni olvidemos ni dónde estamos todavía, porque estamos en el corazón de una recuperación de una pandemia y no hemos retomado la normalidad como nos gustaría. En los cultos se nota porque las iglesias no están llenas, porque no pueden estarlo, entre otras cosas, y porque hay unas medidas de seguridad todavía que son muy evidentes, ¿no? El caso concreto que hemos podido vivir este fin de semana con el Tríduo de la Trinidad, donde, por ejemplo, no ha habido besamanos. Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esas evidencias las vamos a seguir teniendo, nos van a seguir acompañando durante bastante tiempo, desgraciadamente. Así que habrá que acostumbrarse más o menos a vivir un tiempo de esta manera. Te voy a alterar un poquito y vamos a empezar por el final, precisamente con eso. El día 1, la semana pasada, se reunía la agrupación de cofradías, no quisimos tampoco entrar mucho, ya después se lanzó un comunicado extenso, una rueda de prensa con prácticamente 12 horas de tiempo, se nos avisó. La agrupación de cofradías va a pedir en torno a 1 millón de euros de préstamo para hacer frente a la devolución de los abonos y además a un 20% más de esa dotación que se da a las hermandades. Se dio un 40% en el año 2019 a cargo de los abonos de 2020, ahora se va a ampliar ese 20%, por lo tanto las cofradías van a recibir un 60% del total. Sí. Datos. Si queremos ver la botella medio llena, es así, podemos también pensar que ha perdido un 40%. Esto se veía venir que alguna solución de este tipo y que alguien tenía que dejarse algo en el camino, porque no podían triunfar todas las partes de la misma manera. Se va a devolver a todo aquel que lo solicite el 100%, si así lo quiere, aunque la agrupación haga algunas modalidades para donar o poner a cargo de los abonos del 2021 parte de ese capital, por llamarlo de alguna manera, y se espera que se gestione y empiecen a devolver en torno al mes de julio. La semana pasada, tanto Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías, como José Carlos Garín, vicepresidente, estuvieron en el programa de Canal Málaga, en Málaga Santa, con Santi Subirón, y nos vamos a quedar con un titular que dio ahí José Carlos Garín, y es que da por hecho, aunque luego matizaba que eso creía haber escuchado al delegado, a Manuel Ángel Santiago, que Atencia va a estar 4 años, porque el 18 de mayo, creo recordar, entraron en vigor las reglas. Sí. Bueno, pues va a tener el centenario complicado y un año más. Sí, que puede venir a servir o a paliar esta incertidumbre que se maneja en torno a ese centenario, porque otro de los grandes titulares fue que el centenario, Pablo Atencia dijo que el centenario de la agrupación va a venir a revitalizar la economía de Málaga. Lo que no sabemos es cuándo, porque a lo mejor el 2021 no va a ser el año de inicio de los actos como así estaba previsto. Yo creo que tenemos que ir ahora mismo paso a paso y ser muy prudentes en cualquier tipo de establecimiento de fechas, ¿no? Largo nos lo fiamos. Y por cerrar con estas noticias oficiales, nos quedamos con ese renombramiento. Nos alegramos muchísimo de que Javier González de Lara, bueno, pues el año que viene pueda dar su pregón, que va a ser el 20 de marzo en el Teatro Cervantes. Y bueno, era algo que era un secreto a voces o que se sabía, pero ya ha sido confirmado. Yo creo que es algo que se ha desarrollado desde la lógica más absoluta y más normal, ¿no? Un pregón que no había sido escuchado, que no había sido publicado, que es una pieza inédita y que probablemente pues sufra una modificación del texto bastante importante porque las circunstancias así lo imponen. Bueno, ya hemos hablado de ese Tríduo de la Trinidad, Jaime, la Virgen espectacular, sí, preciosa. Maravillosa. Las dos imágenes, y yo lo he dicho por activa y por pasiva, lucen muchísimo mejor en una iglesia que no es la suya, que ya es curioso, que en esa capilla, bueno, oscura, esquinada dentro de la iglesia de San Pablo. Sí, vamos a echar de menos esa procesión de alabanza, que es la octava del Corpus, tiene todos los años la Virgen de la Trinidad. Pero bueno, que acercarnos a la Iglesia de la Amargura y contemplar a la Virgen, pues siempre ha sido un placer poder haberlo hecho.
Bueno, luego vamos a hablar con Flores Matute para hablar del libro del Santo Cristo de la Salud, que fue presentado, y el lunes pasado se abría, como decíamos, la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia. La verdad, ya lo comentábamos, muchísima luminosidad, muchísimo... Bueno, pues da gusto ver ahora la iglesia, una iglesia, pues eso, mucho más clara. Era una iglesia conventual que tenía demasiada oscuridad y, sí, bueno, la vemos maravillosa. Dos elementos muy importantes para el nuevo lucimiento. El tema de la luz, de la iluminación, ya sea natural o artificial, y el tema de limpiar los paramentos, ¿no? Tanto el suelo como las paredes y demás. Al final la luz lo que hace es un efecto que reverbera en la blancura de los lienzos de pared o del suelo, y esa luz irradia y llena el templo. Y entonces estamos con otra visión absolutamente diferente. Este domingo se celebra el Corpus, mañana jueves en algunas localidades también, y esta semana comienzan diferentes triduos eucarísticos, etcétera. El junio eucarístico de la Iglesia de Santo Domingo, la Cofradía de la Sentencia en la Parroquia de Santiago, los días 11, 12 y 13 de junio a las 7, la parroquia como tal celebra su procesión claustral del Corpus el domingo 14 a las 12 de la mañana, también la expiración. También triduo sacramental los días 10, 11 y 12 de junio en la Iglesia de San Pedro, a partir de las 9 menos cuarto de la tarde-noche. Es cuando se celebra ese triduo, y bueno, y hacerte referencia también al espectacular aspecto que lucía el grupo escultórico de la Cena en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Con motivo de la llegada de la festividad del Corpus. Efectivamente, luego seguimos avanzando, el luto de Lágrimas y Favores y del Mayor Dolor, que estuvieron toda la semana pasada, bueno, pues en ese luto en la iglesia de San Juan, por las víctimas del COVID, de la enfermedad, en esa iglesia de San Juan también reabierta con una relativa normalidad. Nos hemos hecho eco de estas dos dolorosas, pero serían unas cuantas las dolorosas que han sido o ataviadas completamente de negro o con algún detalle luctuoso que hiciera referencia a, bueno, pues a ese luto por las víctimas del COVID. Efectivamente. Buenas noticias que nos llegan para esa restauración ansiada, esperada y que se está llevando a cabo en la Iglesia de los Santos Mártires, una obra muy profunda. Ya hablamos un poquito hace 2 semanas ya, o 3, con Miguel Ángel Gamero, sí. La Iglesia de los Mártires, que ha recibido financiación. Sí, tiempo A también con don Felipe Reina, tuvimos la ocasión, justo, un poquito antes de cerrarse el culto, me parece, que estuvo con nosotros don Felipe. Sí, va a ser una restauración de calado importante, porque es todo el pavimento lo que hay que levantar, estabilizar el subsuelo por el tema del agua, es decir, estamos hablando de una intervención de calado, y bueno, sabemos o nos ha llegado la información de que el Ayuntamiento financiará la mitad de la rehabilitación de la iglesia, con lo cual estamos muy contentos y a ver si se apunta también a hacer lo propio con el sagrario. Efectivamente, estamos a la espera de eso. Seguimos avanzando. Yo creo que todos recordamos aquel 11 de junio en el que la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena fue coronada. Bueno, pues estamos rememorando estos días. La Virgen de la Soledad va a estar expuesta en su capilla por el aniversario de la coronación. Lo más importante, aforo limitado por supuesto, pero se va a poder seguir a través de la web de la congregación. Sí, vamos, ya cuando estábamos en la normalidad, antes de todo esto, la Cofradía de Mena ya emitía cultos por streaming y demás, o sea que es una hermandad que se ha apuntado al carro de la actualización y nos va a permitir también seguir y poder contemplar a la Virgen de la Soledad sin estar ahí, y además porque seguro que va a haber problemas de aforo. Entonces, hablando de Mena, recordar esa campaña que han puesto en marcha, Padrina una Familia. Es la forma que tiene esta congregación de solicitar nuevos colaboradores para su obra social a través de la Fundación Corinto. Bueno, la Fundación Corinto, ya estuvimos hablando con su gerente, con Amalia, hace una semana. Funciona a través de esos carnés que sufragan las cofradías para que las familias puedan acudir al economato. Cuanto más dinero, cuantas más familias puedan acceder, pues mejor
y más funcionará el economato. Al fin y al cabo, seguimos hablando de esa obra social. Sí, y dentro de todas esas campañas que, como hemos dicho, las cofradías siguen intensamente trabajando, ya sea para la Fundación Corinto o como intermediario entre las familias y la Fundación Corinto, o ya sea como recogida de alimentos, que la sentencia creo que ha terminado no hace mucho, una campaña muy exitosa. Son muchas las cofradías que siguen colaborando, sobre todo en el tema alimentario, pero una de las iniciativas más que a mí me ha sorprendido es la que ha emprendido la Hermandad de Crucifixión. Sí. Con una campaña de ayuda para las madres sin recursos, ¿no? Sobre todo haciéndose eco de la necesidad de recoger o recopilar material puericultor, ¿no? Carritos, sillas, Moisés, etcétera, ¿no? Que tan necesarios son para madres con niños pequeños y tanto dinero cuestan. Muchas veces no se puede acceder a ello. Es que estamos hablando que un carrito es caro, un carrito necesita, bueno, pues una inversión importante que no todo el mundo puede afrontar. Por eso, una vez más, Crucifixión dando ese paso adelante. La verdad que esa colaboración con Red Madre ahora más que nunca es muy necesaria, porque hablábamos también de esto con Miguel Ángel Gamero, con Amalia, con Pablo Mapelli. Nos estamos encontrando con una crisis que nos está trayendo esa nueva forma de pobreza que es inesperada, porque son personas que hasta hace poco tenían 2 sueldos en casa y hoy se han quedado sin ninguno de esos sueldos, están pasándolo mal y esperemos que salgamos pronto de esto. Y en este caso no solo los alimentos son de primera necesidad, este tipo de productos también son para una madre y para un niño pequeño, son productos de primera necesidad. Efectivamente. Bueno, y cerramos este bloque de noticias con una nueva que tiene que ver con la Casa Hermandad del Dulce Nombre. Urbanismo ha dado luz verde a ese proyecto. Yo creo que es algo, a partir de aquí, de lo que podremos hablar largo y tendido la semana que viene. Podemos hablar, la semana que viene hablaremos seguro de este asunto y de otros muchos relacionados con la arquitectura y con las casas de hermandad. Desgraciadamente a lo mejor no ha venido esa luz verde en el mejor de los momentos, pero el caso es que la aprobación está hecha y es un proyecto pues, que habrá que madurar, sobre todo habrá que madurar en el tiempo y las circunstancias, hasta que se den las adecuadas, yo creo que para iniciar este proyecto. Sobre todo, y ya adelanto un poquito de lo que vas a hablar, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. Nosotros damos por supuesto que va a haber procesiones, pero si no hay vacunas, si hay un rebrote en el próximo otoño-invierno, no sabemos a qué nos vamos a tener. Y recordemos, si no hay procesiones, no hay abonos de Semana Santa. Si no hay abonos de Semana Santa, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, Jaime, las cofradías lo tienen muy complicado. Pues no hay subvenciones. Entonces tendrán que funcionar como tienen que funcionar normalmente las cosas, que es dependiendo de sus hermanos. Bueno, de eso nos vas a hablar en tu lanzada de hoy. Vamos a lanzar un poco por ese lado, a plantear un par de reflexiones y bueno, que nuestro público pues saque sus conclusiones. Pues ahí nos ha dejado esa lanzada que vamos a ver. Después nos vamos a ir a publicidad y en un momentito vamos a estar de vuelta con Francisco Jesús Flores Matute para hablar del libro y de la imagen del Santo Cristo de la Salud. Vamos con la lanzada. Buenas noches. Se le atribuye al griego Diógenes de Sinope, un pensador de la llamada escuela cínica, el dicho hoy habitual de más vale tarde que nunca, una frase que en su momento quiso responder a la culminación de inquietudes a una edad tardía y que hoy es aplicable en otras circunstancias que van más allá del aprendizaje y que pueden concretarse en el terreno de la obligación. Nos acercábamos ya a los 3 meses desde aquel aciago 14 de marzo, fecha en la que se decretó la suspensión de los desfiles procesionales, y mientras leíamos cómo en otras ciudades se iba resolviendo el complejo asunto de los abonos de la Semana Santa, por nuestra agrupación de cofradías tan solo teníamos una escueta declaración de intenciones que finalmente se ha materializado en una devolución íntegra del importe a todos los abonados que así lo soliciten. Bien está lo que bien acaba. Esta solución, que lleva aparejados el endeudamiento de la entidad agrupacionista y la reducción de las subvenciones a las hermandades, ha sido transmitida con un comunicado cuyo tono afligido ha revelado la falta de recursos propios que hubieran podido amortiguar el golpe desde la solvencia. La solución que ha disipado un posible nubarrón jurídico que se cernía sobre San Julián no deja de mostrar algunas fisuras que no han sido selladas
aprovechando esta crisis. Y la pregunta que sobrevuela en el ambiente es: ¿qué pasará si en 2021 tampoco pudieran procesionar las hermandades? Aprovechamos para recordar que hasta nueva orden del Gobierno el culto público está suspendido. Las cofradías, la otra parte que porta este pesado lastre económico, se han visto mermadas en sus ingresos, encontrando en el comunicado de la agrupación una variopinta nómina de conceptos que la subvención venía a paliar. No está de más recordar en este punto que la agrupación de cofradías nació para dar esplendor patrimonial a los desfiles procesionales, ayudar a los gastos que la salida ocasionaba y difundir la Semana Santa, y no para ayudar a pagar las hipotecas, los gastos habituales de mantenimiento o las obras sociales. Esperemos, en este punto, no estar equivocados por desconocer que la asignación del ente agrupacional pudiera tratarse de una ayuda social. Aquí estamos en este segundo bloque de Cofradías, este miércoles de junio, para hablar de algo reciente, algo que ocurría hace 2 fines de semana, el domingo 31 de mayo, festividad del Santo Cristo de la Salud, y es que este sagrado protector de la ciudad y patrón del Cabildo Municipal es una imagen de 1633 y recibe culto en la iglesia del mismo nombre, el antiguo Colegio Jesuita San Sebastián, en calle Compañía. Esta antigua sede de la Compañía de Jesús acoge desde el siglo XVIII a la imagen que en torno a la cual un grupo de devotos mantiene su actividad en estos días. El presidente de este grupo es Francisco Jesús Flores Matute, historiador, músico y cofrade, que además ha sido el coordinador de un libro que pretende traer a la memoria la relevancia del Santo Cristo de la Salud en nuestra ciudad. Francisco Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy ¿Qué tal estamos? Fran. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Mira, vamos a empezar esta lectura, si te parece, desde un orden lógico y partiendo desde la cubierta del libro hacia el interior. Una imagen, un título, el Santo Cristo de la Salud, un subtítulo, patrón y protector de Málaga, y el logotipo de la Fundación Málaga, editora del libro. ¿Quién es y qué significa para la ciudad de Málaga el Santo Cristo de la Salud? Bueno, el Santo Cristo de la Salud significó para la ciudad de Málaga lo que actualmente hoy es nuestro Padre Jesús cautivo. Es decir, la devoción más importante que tuvo la ciudad, a tal punto que traspasó frontera fuera de la propia ciudad, por la provincia, y llegó incluso a América, tenemos constatado. O sea, una imagen muy, muy importante en lo que es en el desarrollo devocional de Andalucía. Dentro del volumen hay un importante elenco de historiadores e investigadores que han desarrollado la obra desde tu coordinación y que, siguiendo un hilo histórico, nos proponen ese conocimiento poliédrico que contiene cualquier hecho histórico que se haya prolongado en el tiempo. Cuéntanos acerca del equipo y cómo se ha desarrollado esta obra, qué tiempo ha durado su realización y más o menos cómo se resumen los capítulos y el libro. Perfecto. Bueno, pues, a ver, el equipo lo conforman generalmente en manos del grupo de devotos, que yo ya, nos conocemos de muchos años, y entonces pues sé las capacidades que tenían y el bagaje investigador que también tienen. También hay algunos otros investigadores que son muy conocidos en la ciudad, por ejemplo Jesús Alberto Palomo, archivero de la Catedral de Málaga, pero mayormente vienen todos del grupo, de Salvador y Almudena Maringüeso, José María Muñoz Poy, que no sé si seguro que conoce la empresa Santa Conserva, que ha restaurado varias obras de arte, la última fue de la exposición de Pedro de Mena, Aldo Durán, que es no solo Alameda, un conocido blog de historia cofrade, y Juan Cristóbal Jurado Vela, que también tiene otro blog muy conocido, creo yo, que es Rosario en Málaga, que trata normalmente sobre las procesiones taumatúrgicas y demás. Entonces, sabiendo cada uno su papel o su temática preferente en el desarrollo de la historia de la ciudad, pues le adjudiqué a cada uno de ellos pues un capítulo. Salvador y Almudena Maringüeso han escrito el capítulo referente a el porqué del patronazgo de la ciudad, porque aunque es un hecho muy desconocido, se suele decir que el Cristo es patrón del ayuntamiento, que es correcto, pero también es patrón,
con esa denominación así aparecen muchos documentos de la ciudad de Málaga, patrono, vamos, aparece siempre mucho, o copatrón. En este capítulo, por ejemplo, pues se intenta indagar sobre cómo se produjo ese hecho milagroso, que no fue tal, pero se demuestra que algo sí ocurrió histórico, el día 31 de mayo de 1649, el día de la aparición, y también cómo afectó la epidemia de peste de aquel año en la ciudad. Bueno, la verdad que es bastante interesante y muy actual para la triste ocasión que nos ha tocado vivir este año. El segundo capítulo lo ha escrito Juan Cristóbal Jurado Vela, trata sobre las procesiones taumatúrgicas del Cristo, el por qué la imagen se saca a la ciudad para salvarla de una serie de, normalmente sobre la epidemia, porque el Cristo de la Salud tiene mucha relación con ella, pero también, por ejemplo, con ocasiones de un terremoto, con ocasiones de las guerras, que también se producen, se sacan con la victoria, incluso en el famoso maremoto de 1755 la imagen también salió. El tercer capítulo lo ha escrito Aldo Durán, y trata sobre el auge devocional que la imagen experimenta en el siglo XIX y su decesión en el siglo XX, el por qué empieza a devaluarse la devoción en el siglo XX. Esto, la verdad que está muy bien explicado en este aspecto y es interesante de leer, sobre todo porque, claro, cómo pasamos de una imagen que, como he dicho antes, era el cautivo de la ciudad, o sea, una imagen con muchísima devoción, a de golpe y porrazo en el siglo, donde las cofradías tienen penitenciales sobre todo, porque además estamos hablando de una imagen penitencial, tienen un auge y experimentan un auge. ¿Por qué el Santo Cristo decae? Es muy interesante vamos saber. A preguntarte sobre todo ello. Sí, lo que quería empezar también poniéndote y preguntándote de inicio es una información básica. ¿Cómo podemos encontrar el libro? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Si está a la venta? ¿Si es una edición especial? Cuéntanos un poquito al respecto de eso. Sí, el libro está a la venta en todas las librerías de la ciudad. Incluso nacional. Lo único, lo típico que se puede hacer de la librería de confianza donde uno suele comprar, mira, cágame este libro y sin problema. El libro está a nivel nacional. En Málaga ya está, en todas las librerías, precisamente. Fran, volviendo a la portada y reparando en los tonos sepia usados en la misma, ¿estamos en este caso ante un libro de historia o ante un libro que narra desde el presente la historia de una devoción? Tratamos de un libro de historia, ciertamente, y de historia del arte. Se han conjugado las dos facetas. Es un libro global, porque claro, no hemos querido dejar en principio nada importante de la imagen. Tiene tanta historia que algunas cosas se han dejado en el tintero. Si no, sería, por ejemplo, un libro de, vamos a echarle 600 páginas o más. Sí. Ya tiene 300. Es que es un libro denso en ese aspecto. Has hablado pero más o menos... Perdón, dime tú. Sí, que más o menos es un libro que ha reunido y condensado en el mismo lo más importante y lo que se debe de conocer y de difundir de la historia de Santo Cristo de la Salud y de su patrimonio, que también es muy desconocido, sobre todo porque está en colecciones particulares generalmente. Has hablado de un capítulo donde se narra el auge del XIX y ese decaimiento del siglo XX en la devoción. ¿Es posible, en una futurible reedición del libro, que podamos hablar del auge al olvido y de nuevo a la recuperación? Bueno, el futuro es complicado. Esto dependerá muchas veces de, como todas las hermandades, de lo que considere oportuno el obispado de la ciudad. En el grupo de devotos, del que yo, más que dirigir, represento, es decir, somos un grupo de devotos, como quien dice, un grupo de amigos. Lo que pasa que más o menos grande, porque ya son 6 años y se van sumando gente y que le gusta el Cristo, que le tiene devoción. Pero llevamos 6 años intentando reactivar la hermandad. ¿Cuándo se producirá este hecho? Bueno, cuando el obispado considere, claro. No hay prisa, pero bueno, a nivel personal, claro que gustaría que se reactivara la hermandad, sobre todo porque consideramos que una hermandad que la tiene, no está extinguida, la tiene, es un respaldo jurídico importante para una serie de gestiones que pueden beneficiar a la larga al Santo Cristo de la Salud. Es lógico pensar que, claro, tú no puedes golpear en ciertas puertas y decir somos un grupo de devotos, es decir, lo que he dicho, somos un grupo de amigos. Ahora, si somos una hermandad, pues ya la cosa puede cambiar un poco.
En ese sentido te quería preguntar yo, ahora vamos a volver al libro, que es en lo que nos queremos centrar, pero en las últimas décadas la organización en torno a la devoción del Santo Cristo de la Salud ha pasado por picos y por valles. Uno de esos últimos intentos fue aquella intención de fusionar la imagen con la prohermandad del Niño Jesús del Gran Poder. En 2009 el obispado impidió la salida del niño, con eso pues prácticamente se disolvió aquella organización que había en torno, porque hablaba el obispado literalmente de que no existía tal hermandad, pese a que utilizaban la denominación de antigua hermandad. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esa vida de la hermandad o del grupo? ¿Cómo estáis construyendo o tratando de construir? Y si queda alguna relación con esta imagen del Niño Jesús del Gran Poder. Pues sí, efectivamente, el problema de la deriva de la reactivación de la hermandad precisamente parte de ese punto del año famoso 2009. Más que se extinguiera la hermandad o el Niño Jesús del Gran Poder tomara el nombre de la hermandad, realmente es que fue como una especie de grupo de personas, de cofrades, que con un pensamiento cofrade, que era la del Niño Jesús del Gran Poder, se meten en una hermandad, que es la del Santo Cristo de la Salud. En principio loable, como se han hecho en muchos momentos con otro tipo de hermandades, vamos, eso es típico, y además el Niño Jesús del Gran Poder, quiero recordar que nació en los años 90, de hecho. Problema. Por lo que yo tengo entendido y lo poquito que sé del asunto, es que se le daba poco culto al Santo Cristo de la Salud y todo se lo llevaba al niño, claro. Entonces de eso el obispado se dio cuenta y parece ser que por eso hubo ese problema. Cuando el grupo humano que sustentaba la hermandad del Santo Cristo de la Salud, que era del Niño Jesús, se va, la hermandad en ese momento se queda inactiva con muy poquitos hermanos. Esos pocos hermanos todavía subsisten. Lo que pasa que ahí está el quid de la cuestión también con el obispado. Es decir, por ejemplo, yo sí vengo más de nuevo, pero dentro del grupo sí hay hermanos que nunca se quitaron de la hermandad del Santo Cristo de la Salud, lo cual le permitiría reactivar la hermandad. ¿Por qué no se hace? Ahí está la cuestión. Ya decimos, paciencia, porque estas cosas... las cosas de Palacio van muy despacio y no tenemos ninguna prisa. Al fin y al cabo, nuestro objetivo era simplemente darle un culto digno al patrón de la ciudad. Además, toda esta historia viene precisamente porque en 2010, quiero acordaréis que el Cristo estaba en la capilla del Hospital Noble con el descendimiento. El descendimiento se encargó de darle un culto digno al Cristo, pero llegaba los 31 de mayo y los poquitos devotos que quedábamos del Cristo nos reuníamos ese día y veíamos el panorama. Es decir, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Por qué nadie se acuerda de que esta imagen es patrón de la ciudad? Es decir, se merecería por lo menos un cierto apoyo de la ciudadanía, o ya no digo de la ciudadanía, de los cofrades o de las personas que más o menos nos gusta la historia, que sabemos que esta imagen es muy importante en el devenir histórico de la ciudad. A partir de ahí surge el grupo, claro, con una preocupación de esto no puede pasar con una imagen de así. Y por eso nos encargamos del culto. Y en ese aspecto estamos muy agradecidos, obviamente, a nuestro párroco, don Felipe Reina, a nuestra parroquia, que nos ha permitido desde el principio, de que la imagen está en los mártires, el podernos establecer, y también a la Cofradía del Descendimiento, que tampoco puso impedimento, que se encargaba la Cofradía del Descendimiento de su culto, pero bueno, ya estábamos por allí rondando, como quien dice, y nunca nos puso ninguna pega. Gracias a eso, pues surgió más o menos el grupo. El interés, ya digo, máximo es lo que estamos haciendo, darle un culto digno al Cristo, que tenga su cuidado, que tenga sus cultos principales, intentar fomentar la devoción, es una de las cosas a lo que hago con el libro, y si Dios quiere, y el obispado lo ve oportuno, dentro de X años, cuando reconsidere, pues a ver si se reactiva la hermandad, claro está, pero bueno, no hay prisa en ese aspecto. Ya digo, bueno, por lo menos el papel principal está hecho. Jaime, volvemos al libro y vamos al origen, a cómo llega el Señor. Sí, el Santo Cristo es un gran olvidado, como bien ha dicho Fran durante su locución, de la memoria y de la historia de la ciudad. Pero más allá de ese relato donde hay esa fantasmagórica presencia del Cristo en el Carromato, en la Plaza de la Constitución, y todo eso mezclado con el clima de epidemia que se daba en Málaga a mediados del 17, ¿cuál es el origen de la talla? ¿Por qué se encarga? ¿Cuál es su primera funcionalidad? Bueno, el origen de la talla desde el principio fue procesional. La encargó la Hermandad de la Santísima Trinidad, que estaba establecida en la antigua iglesia y convento de la Trinidad. Es decir, ahora mismo tenemos una iglesia de la Trinidad
en la Trinidad, valga la redundancia, en el barrio, pero justo al lado está el antiguo convento e iglesia del dicho convento de la Trinidad, que muchos malagueños lo desconocen porque está ahora mismo tapiado y bueno, está en abandono, en situación de abandono. Ahí en ese punto se fundó esa hermandad de la Santísima Trinidad y encargó a José Micael Alfaro, está en papeles, la imagen de Santo Cristo de la Salud, un San Juan y una Virgen que recordar para hacer una ceremonia del encuentro también. Eso era muy típico en el siglo XVII de Málaga. Actualmente se mantiene la ceremonia del paso, la Hermandad de la Esperanza, con la bendición. Antiguamente se encontraba en la Plaza de las Cuatro Calles o de la Constitución, como se conoce hoy día, esta serie de imágenes para realizar una ceremonia, pues más o menos también esta hermandad realizaría algo así. Lo que pasa es que lo curioso es que se encargó una talla que en principio parece ser que era de vestir. Es decir, el Santo Cristo de la Salud, sí. Claro, por lo que se sabe en el documento, al escultor se le encarga que realice el cuerpo entero, pero el cuerpo no estaba encarnado, es decir, no estaba pintado con los pies, estaba pintado de azul, parece ser. Lo cual demostraría que en un principio se empezó para ser sobre vestido. Ajá. Después ya pasaría a ser una columna completa, presuponemos, pero ya los documentos no nos dicen nada de más. Bueno, efectivamente hablábamos de esa concreta iconografía. Jesús Romero Torres hablaba de lo que nos estabas contando, que podría ser una muestra de que se tratase de un Cristo preso de vestir, que posteriormente fue transformado en este Jesús de la columna. Vamos a entrar también en esa restauración del Señor, pero en esa restauración no hubo ninguna cata, no hubo nada que nos diera luz sobre ese pasado. No, pero en principio también es comprensible. El Cristo, la talla sufrió varias restauraciones. Una de ellas, por ejemplo, que hemos encontrado, la sufrió en 1750 por Pedro Asensio de la Cerda, el autor de Dolores del Puente. Además, creemos que es quien le daría la impronta que se ve en la fotografía antigua. Claro, no sabemos si lijaría, si no. Claro. También tenemos el problema de la guerra. La imagen se tiró del camarín y se destrozó en múltiples pedazos. Algunos de ellos sobrevivieron, otros no. Ajá. ¿Hasta qué punto en esa reconstrucción se conservó algo y también fue lijado? O lo que se conservaba, que a lo mejor tendría alguna pequeña muestra de esa encarnadura original, tono azul, se perdió. En la restauración no se sacó nada. Claro, lo que se hizo es entonar la encarnadura original con la nueva que se le daba en las partes faltantes, lo que se suele hacer en las restauraciones. En torno al Santo Cristo tenemos una iglesia que parte de ese antiguo colegio de San Sebastián, de los jesuitas, siglo XVIII. El señor anteriormente había estado para empezar en el ayuntamiento, pero había pasado por otras iglesias. ¿Cómo es ese transitar del señor en aquella época por Málaga y cómo definitivamente se sitúa definitivamente en 1767, si no me equivoco, en ese antiguo colegio jesuita de San Sebastián, que pasa a llamarse Iglesia del Santo Cristo de la Salud? Sí, la talla, la verdad, que ha sufrido múltiples traslados. Desde el convento de la Trinidad en el siglo XVII pasó a la iglesia de San Juan. En la iglesia de San Juan se sustituyó la talla por orden expresa del cabildo de dicha parroquia, porque había ya otra talla de San Juan, entonces la hermandad dio culto a esa otra escultura de una talla de la columna. Por eso pasa a bienes particulares, y de ahí lo del milagro. Se establece en las casas consistoriales una capilla que tenía el ayuntamiento. Y el siglo XIX vienen los problemas por la invasión de los franceses en la Guerra de Independencia, que lo que hacen es destruir la capilla, y entonces la imagen empieza a mudarse en diversas iglesias. Pasa por la iglesia de Santiago, pasa por la iglesia de la Victoria, pasa por la iglesia de los mártires, perdón, incluso por algún convento también, que os recordáis que es de la Agustina, que está en la misma plaza de la Constitución. Claro, ¿qué pasa con esto? Los vecinos, sobre todo los de la zona donde estaban las casas consistoriales, que era la Plaza de la Constitución, empiezan a quejarse al ayuntamiento por la devoción que tenía de dónde está la imagen, porque claro, había iglesias donde estaba muy lejos y en otras ocasiones, por ejemplo, el convento de la Agustina, pues apenas se le podía ver. Se traslada momentáneamente a la iglesia del Santo Cristo de la Salud actual, que era el antiguo colegio de San Telmo, que cuando se desamotizaron a los jesuitas, con la expulsión de Carlos III, ese templo se había quedado vacío. Y está una serie de años, pero también es una iglesia que se mantiene cerrada mucho tiempo y también hay quejas de nuevo. De ahí pasan los mártires y ya por fin en 1849
En otro traslado se decide que al final el Santo Cristo se establezca en su actual iglesia, conocido como Iglesia del Santo Cristo de la Salud, antigua iglesia de San Sebastián, Colegio de los Jesuitas. El templo, además, Resuyo actual, es un templo muy interesante porque es del siglo XVI, es uno de los más antiguos de Málaga y se conserva más o menos intacto porque no fue destruido en la famosa quema del 31 ni del 36. Sí sufrió asaltos, pero la verdad que es un misterio porque no hay documentos que hablen qué es lo que pasó con esa iglesia en el 31 o en el 36. Lo único que se sabe es que el Cristo se tiró abajo del camarín. No hemos encontrado nada más. Volviendo a lo que es la talla y la figura del señor, hay un capítulo que hace referencia a su autor, a José Micael Alfaro. ¿Quién era José Micael Alfaro y qué hacía un turolense en Málaga? ¿Y qué importancia o qué repercusión tiene tanto a nivel de la ciudad como fuera de lo local su obra? Bueno, José Micael Alfaro, como muchísimos escultores de finales del 16, lo que buscan es establecerse en ciudades que tengan posibles encargos. Málaga en aquel momento, pues, no es una ciudad muy fuerte, pero a la vez sí es una ciudad que permitía este tipo de trabajos artísticos, sobre todo encargados por la hermandad y por la iglesia, aunque también por la nobleza y otro tipo de particulares que empiezan a encargar imágenes para sus oratorios personales. Claro, esa es la razón de ser de establecerse. Pronto, José Micael Alfaro se convierte en uno de los mejores escultores del panorama de la ciudad, si no el mejor. Y de ahí el Cabildo Catedral le encarga, por ejemplo, que realice el coro de la catedral, que es conocido como de Pedro de Mena, pero el frontal es de él, de José Micael Alfaro. Otra de las obras que realiza y que se mantienen en la ciudad es la Fuente de Génova, la fuente que hay en la Plaza de la Constitución. El segundo cuerpo es realizado por él. Otro tipo de imágenes que también realizó José Micael Alfaro. Bueno, por desgracia, por culpa de las quemas, ha perdido muchísimo. Se teorizaba que el Cristo de los Pasos en el Monte Calvario pudiera ser de él. Es complicado de ver por las fotografías antiguas porque no tienen mucho detalle como para comparar, para establecer si efectivamente era de él o era de otro escultor que bebiera más o menos de la misma estética. En Motril tuvo otro nazareno, también de ese sí hay mucho material gráfico y también se quemó, también se perdió. Y en los pueblos de la provincia hay documentado que tenía otra, pero todas también desaparecida. La verdad que es una pena porque es un escultor que dentro de lo que cabe tuvo una producción grande, fue muy conocido, pero claro, las quemas pues nos hizo lo que nos hicieron en esta ciudad y en la provincia. Aún así, hemos encontrado alguna pequeñita obra, no sé si acordaréis, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, precisamente, los más mayores, había unos obispillos en el retablo de la esclavitud dolorosa. Esos obispillos, que son santos, San Jerónimo, uno de ellos seguro, parece ser que pudiera ser José Micael Alfaro por los rasgos. De hecho, comparten muchísimos rasgos con la obra de la sillería de la catedral y con el propio Santo Cristo de la Salud. Es lo único que ha quedado ya de este escultor. En cuanto a la imagen, fuera ya de lo artístico, hay una adscripción absoluta y de su patronazgo al Cabildo Municipal, ¿no? Desde la historia, ¿cuál ha sido el papel de la administración pública en el devenir de la talla y la devoción? ¿Qué papel juega hoy? Y si a simple vista y por lo que podemos percibir, se produce una diferencia abismal entre el Cabildo, por ejemplo, de Sevilla con la Virgen de la Iniesta o el de Málaga con el Santo Cristo de la Salud. Sí, bueno, el Cabildo Municipal ha tenido una vinculación extraordinaria con la imagen del Santo Cristo, no en vano era su patrón y se dio culto en las propias casas consistoriales. El ayuntamiento era quien se encargaba de la realización de sus fiestas votivas, de sus procesiones, si encartaba. No era una imagen que saliera en procesión ordinaria, sino que salía en rotativas, pero bueno, la Edad Moderna estamos hablando de que había 1000 motivos para salir en rotativas. Pues, prácticamente cada año sale la imagen por algún motivo. Hasta principios del siglo XX el ayuntamiento se encargaba del culto directo y de hecho la famosa rogativa, que fue la última que realizó la imagen en 1945, la imagen fue portada entre otros por los propios caballeros gestores del ayuntamiento, es decir, los concejales. Hasta ese nivel llegó esa vinculación. ¿Por qué decae? Bueno, yo creo que también es la razón de los tiempos y lo veo lógico, es decir, un ayuntamiento, una institución laica en pleno siglo XXI,
se hace raro que se encargue de un culto exclusivo de una imagen que además es patrón de la ciudad, ¿no? Claro, esto es la voz más de la iglesia. De ahí que con la restauración en este asunto es también una parte de la memoria y de la historia de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Vamos, obviamente en el ayuntamiento sí se podría haber implicado algo más, pero ¿cómo culparlo? Ya digo, una institución laica en pleno siglo XXI no tiene razón de ser, tampoco que haya una involucración tan importante. Claro, la comparativa con Sevilla. Bueno, la Hermandad de la Iniesta, para empezar, también es algo particular. Para empezar, la imagen de la Iniesta, que no es la original, fue encargada por la propia Hermandad de la Iniesta. Estamos hablando de la Iniesta Gloriosa, para los televidentes que no conozcan un poco la historia. Claro, eso ya hace propiedad de la imagen a la propia hermandad. Por otro lado, estamos hablando de una hermandad de pasión muy importante en Sevilla, que eso también le da un apoyo de que la imagen tenga, bueno, unos grandes cultos y un gran patrimonio. Y el ayuntamiento, bueno, como en todos lados pasa, cuando hay una institución fuerte, volvemos a lo mismo de antes, no es lo mismo un grupo de devotos que una hermandad. Cuando hay una institución fuerte se nota en este tipo de cosas, por ejemplo. No obstante, el grupo de devotos tampoco tenemos quejas porque el ayuntamiento, dentro de lo que cabe, se está portando bastante bien. No por nosotros, es decir, vuelvo a recalcar que la función del grupo de devotos es darle culto a la imagen y intentar que se recupere algo de lo que fue su historia. Entonces el ayuntamiento sí está acudiendo el 31 de mayo. Bueno, este año, por ejemplo, incluso ha habido ya ofrenda floral, y con eso pues vamos bien. Es decir, se renueva el voto, porque al fin y al cabo el voto de la ciudad fue dado por el ayuntamiento. Claro. Entonces, acudiendo al ayuntamiento, pues se renova ese voto. Pues Francisco Jesús, nos vamos a quedar aquí, nos hemos quedado sin tiempo, todavía nos queda un poquito más de programa. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, pues... A ustedes, muchas gracias. Nada, gracias, buenas noches, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir a la vuelta con esa historia general de la Semana Santa de Sevilla. Vamos a hablar con Manuel Jesús Roldán, coautor de ese libro, junto con Paco Robles y Paco Alfaro, si no me equivoco. No, se me ha ido ese nombre, pero bueno, vamos a hablar con él, vamos a tener claro todo y en un momentito estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el tercer bloque de Cofradías. Como hemos hecho en el segundo, vamos a seguir hablando de literatura cofrade, pero como saben, nosotros aquí, en este programa, en 7 Televisión Málaga, queremos hablar de las cofradías desde un punto de vista general, global, desde el punto de vista desde el que los cofrades vivimos. Hoy vamos a hablar de un libro del que además tenemos muchas ganas. Como sabes, nosotros hablamos de protagonistas de diferentes lugares. La semana pasada tuvimos a un jesuita de Segovia, a un joyero de Jerez, hemos tenido con nosotros a nuestro amigo Antonio García Barbeito y hoy, viendo el hambre de cofradías que tenemos, pues vamos a hablar con uno de los 3 autores del libro Historia General de la Semana Santa de Sevilla. Manuel Jesús Roldán nació en 1970, a sus 50 años, es licenciado en Geografía e Historia, profesor de secundaria y además de la Universitas Senioribus de la Universidad de la Fundación CEU San Pablo. Hablar con Manuel Jesús Roldán es traer a cofradías al autor de libros como Iglesias de Sevilla, Conventos de Sevilla o los dedicados a las hermandades del Gran Poder o la Esperanza Macarena, o también un libro de divulgación general como Eso no estaba en mi libro de Historia del Arte. Hoy vamos a hablar con él de cofradías y de historia. Muy buenas noches, Manuel Jesús Roldán. Muy buenas noches, un placer acompañaros. Buenas noches, Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues mira, vamos a empezar con una frase que dice desde los orígenes hasta nuestros días, ¿no? Una frase que deja incertidumbre en el inicio y deseo de permanencia en el presente. ¿Cuáles son los límites temporales de este pasado y cómo está el presente dentro de la historia? Bueno, cuando hablamos de las cofradías, yo siempre me gusta hacer una especie de distinción muy clara, es decir, nosotros no podemos pensar
que lo que nosotros entendemos por las cofradías actuales o por las hermandades actuales no lo podemos llevar a unos límites muy lejanos en el... Me explico. Es decir, si nosotros queremos buscar el origen real de nuestra Semana Santa, es evidente que en el proceso de recristianización en el siglo XIII, pues van llegando una serie de cultos, una serie de, digamos, de procesiones hacia la calle que en cierto modo son el precedente de la Semana Santa. Me explico. Ya en el siglo XIV, pues, por ejemplo, en Sevilla hay hermandades que realizan un tipo de culto en la calle. Sería un poco el que daría características a lo que nosotros entendemos por hermandades o por cofradías. ¿Quiere decir que eso es el origen de nuestra Semana Santa? Hombre, yo lo veo discutible, porque eran corporaciones en un sentido mucho más amplio, porque eran corporaciones que atendían hospitales, porque eran corporaciones muy pequeñas y porque su culto público en la calle era mínimo, es decir, podía consistir en hacer un rezo de Vía Crucis, normalmente en estaciones, normalmente con imágenes de pequeño tamaño, y normalmente sin ningún tipo de reglamentación o una reglamentación, digamos, escasa. Yo creo que realmente el origen de nuestras hermandades y cofradías hay que buscarlo en el siglo XVI, por todo aquello del Concilio de Trento, por el sentido de crear un teatro o de crear una especie de dirigismo por parte de la Iglesia, de reconducir algo que ya existía y sobre todo de unificar esas hermandades y esos gremios que ya existían y darles una reglamentación. De ahí que el hecho de que en el siglo XVI, bueno, pues surjan esa carrera que surgen en la mayoría de las hermandades andaluzas, de las hermandades españolas, por demostrar su origen. Su origen era medieval, pero realmente es el siglo XVI, sobre todo Trento, cuando da origen a la Semana Santa, ¿no? Podemos caer en la tentación de identificar la historia de la Semana Santa con la historia de la ciudad. ¿Es en el caso de Sevilla esto una verdad incuestionable? Yo creo que es casi incuestionable, entre otras cosas porque normalmente cuando se ha caído en muchas ocasiones en hacer una especie de lectura reduccionista de las hermandades, es decir, las hermandades no se pueden estudiar solo y exclusivamente desde las hermandades. ¿Por qué? Pues porque son un compendio de sociedad, son un compendio de economía, son un compendio de religiosidad, un compendio de cultura, un compendio de arte, que hace que si la reducimos solamente al estrecho límite de la acción de las hermandades, evidentemente no las entendamos. De forma que esto es mucho más universal, ¿no? Es decir, estudiar pues la historia de una ciudad como Sevilla, evidentemente hay que unirla a la historia de sus hermandades, y estudiar la historia de sus hermandades hay que unirla a la propia historia de la ciudad de Sevilla. Pero es que es más, si lo unimos a la historia de la ciudad de Sevilla, la ciudad de Sevilla no se puede entender desde un punto de vista localista, ni desde un punto de vista provincial, ni mucho menos desde nuestros límites actuales, sino que hay que ponerlo en un contexto, que es el contexto de la España del siglo XVI, XVII, XVIII, y por qué no de la Europa o de la historia mundial. Es decir, nadie podría estudiar la historia de las hermandades sevillanas sin pensar que buena parte de su forma de ser se trasladó, por ejemplo, a Hispanoamérica, claro. Con lo cual podemos entender que allí está Ocampo, que allí está Juan de Mesa, que allí está un tipo de nazareno, que allí hay unas reglas de la Hermandad de la Soledad de Sevilla que se trasladan a Perú. Es decir, eso es un concepto universal y no se puede entender uno sin el otro. Sería un localismo tonto, que es muy propio de nuestro tiempo, pero es un localismo que sería muy simplista. Y más allá de lo espacial, esa amplitud, esa llegada a América, ¿podemos ligar también el Imperio Romano, lo hispano-musulmán, lo medieval, con solvencia suficiente como para dar sustrato a la Semana Santa? Sí, sin duda algo hay. Es decir, las procesiones no surgen porque sí, eso es muy evidente. Es decir, cuando hablamos en la Edad Media de mantener o de crear una especie de culto público, evidentemente ese culto público tiene que ir encajando con cosas que ya estaban establecidas. En el mundo musulmán, evidentemente, no había una gran tradición del culto público en la calle, porque además hay un sentido iconoclasta donde no se representa la figura de Mahoma, ni hay esa correlación de lo que nosotros podíamos entender por nuestros santos o por nuestras imágenes, ¿no? Pero sí había un sustrato muy claro de la celebración en la calle, de la festividad en la calle y el recuerdo de determinadas festividades que tienen un peso, yo creo que fundamentalmente romano, ¿no? Es decir, la tradición latina romana nos hablaba de el sentido de la procesión. Nosotros vemos el mundo griego y vemos el mundo clásico. Roma en eso pues adopta muchos elementos del mundo griego, desde la procesión de la Atenea, la procesión para determinados días, el empleo de determinados emblemas, el empleo de determinadas distinciones dentro de esas procesiones. Eso evidentemente es un sustrato que queda
y que se mantiene a lo largo del tiempo. Por eso, en muchas ocasiones, las festividades pues, de la propia Semana Santa se adaptan a ese calendario que ya venía desde el mundo romano. Con lo cual, evidentemente, hay no una adaptación, pero sí hay determinados elementos que tienen mucho que ver con una tradición anterior. Esto no es motivo de escándalo, hay gente que se escandaliza por esto. Esto es una cosa que evidentemente conforma lo que es la Semana Santa. Claro. Bueno, el libro se llama Historia General de la Semana Santa de Sevilla. El libro es ambicioso porque apuesta por una visión total. ¿Cuál es esa totalidad una vez licuada desde nuestro presente? Bueno, la idea del libro es, digamos, abarcar todos aquellos aspectos, como comentaba antes, que en cierto modo conforman la Semana Santa. Es decir, no puede ser simplemente una relación de fechas de fundación de hermandades, no puede ser simplemente una catalogación de cuántos palios, cuántos crucificados, de qué fechas son, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso hay que contextualizarlo, y hay que contextualizarlo desde el máximo número de puntos de vista posible. Es decir, hay que hablar de la economía de la época, hay que hablar de la mentalidad, hay que hablar de la política, hay que hablar de que el renacimiento artístico llega de una manera y conforma a las cofradías, cómo llega la mentalidad del Concilio de Trento, cómo llega la mentalidad teatral del barroco, cómo llegan los estilos artísticos de diferentes lugares. Es decir, pensemos que en los orígenes de la escultura sevillana hay un origen castellano, por una parte, pero luego hay influencias del mundo flamenco o hay influencias del mundo del Renacimiento italiano, porque todo eso llega a la Sevilla del siglo XVI. Eso evidentemente hay que tratarlo. Igual que hay que tratar que en el siglo XVIII hay un tipo de pensamiento nuevo, que es la Ilustración, que choca con las cofradías. Es decir, hay que hablar de determinados elementos de esos políticos ilustrados que tienen un roce y que intentan manejar y controlar las cofradías, con lo cual hay que hablar de política. Hay que hablar de el Renacimiento en la época del Romanticismo, o hay que hablar de muchos condicionantes, en ocasiones incluso económicos. Es decir, el turismo surge en el siglo XIX en torno a las cofradías. Y hay que hablar de arte, ¿no? Es decir, hay que hablar de todos los aspectos posibles que permiten que esto no sea una visión localista, insisto, sino que sea una visión general que nos permita entender la Semana Santa, pero que en cierto modo también yo creo que nos permite entender la propia historia de la ciudad, ¿no? Y un poco la forma, la mentalidad abierta de este libro, de esta historia general de la Semana Santa de Sevilla. Hace unas semanas tuvimos con nosotros a Daniel Cuesta, que había escrito un libro que se llama La Esencia, los orígenes comunes entre la Semana Santa de Sevilla, de Segovia y de Valladolid. Y hacía hincapié precisamente en esa parte política, en la llegada de Carlos III, en cómo revolucionó todo y cómo, por ejemplo, en Sevilla sí se supo volver a aquellos orígenes que eran más lustrosos, y en Castilla, sin embargo, se ha acabado vendiendo esa imagen de, bueno, pues, de suntuosidad y de austeridad. La importancia de los políticos, como decías. Es muy curioso, eso es realmente un tema interesantísimo. Hay un libro que se publicó aquí, que lo hizo la profesora Rocío Plaza, que analizó curiosamente ese periodo, ¿no? Lo que ella llama los orígenes modernos de la Semana Santa. Recordemos que en la época de Carlos III hay unas disposiciones que hacen que, digamos, intentan controlar las cofradías, tal como se entendía hasta ese momento, fundamentalmente porque intentan controlar que no salgan de noche y porque intentan controlar algo fundamental, que era que no se usara lo que entonces se llamaba el traje de nazareno, es decir, que no se permitiera el anonimato, el antifaz, ¿no? Eso para algunas cofradías era el santo y la seña, es decir, que te eliminaran la túnica de nazareno o que te quitaran la hora de salida en la noche, hizo que muchísimas cofradías plantearan unos pleitos importantísimos, no a las autoridades locales, sino al Consejo de Castilla, para entendernos. Es un poco como si hoy se tuviera que luchar por las cofradías en los ministerios a nivel madrileño, ¿no? A nivel central, ¿no? Bueno, pues las cofradías plantean una serie de pleitos para conseguir que les aprueben las reglas por el Consejo de Castilla, pero al mismo tiempo para reivindicar el poder salir de noche y poder usar su traje de nazareno. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pues eso fue un proceso largo, dura los últimos 20 años del siglo XVIII, pero realmente es un triunfo final de las cofradías, porque muchas lo que hicieron fue sortear la ley mediante algunos vericuetos. Es decir, si se prohibía que se saliera de noche, a lo mejor la hermandad, caso de silencio, caso de gran poder, ponían en sus reglas que ellas saldrían al alba, y al alba es
ley es un término difuso que permitía que ellas realmente salieran de noche, ¿no? Lo mismo ocurría con el traje de nazareno o lo mismo ocurría con otro tipo de elementos. De forma que se hacía una aceptación de los hechos porque se imponía por parte de las hermandades. Esto fue una auténtica lucha hasta los primeros años del siglo XIX, pero las hermandades acaban consiguiendo imponer esa norma. Es decir, lo único que se pierde definitivamente son los disciplinantes de sangre, sí, que ya desaparecen definitivamente para la historia de la ciudad, pero sí se mantienen los penitentes de luz, sí se mantiene la música, sí se mantienen los horarios de salida, y podríamos decir que a comienzos del 19, hermandades como el Amor, la Carretería, Gran Poder, la propia Hermandad de la Macarena, que era una hermandad incipiente, la Hermandad del Silencio, evidentemente, digamos que triunfan con respecto a las disposiciones ilustradas que habían buscado encorsetar lo que era el sentido de las cofradías. Las cofradías siempre han sido muy hábiles en sortear obstáculos, lo hicieron en la Ilustración y lo hicieron también con Trento, cuando sortearon lo de verdad y decoro a su manera, ¿no?, como parámetro de realización de las imágenes. Y el libro es tan ambicioso y tan total que se acerca desde todas las posturas o prismas a la Semana Santa. Pero, Manuel, ¿qué quedaría fuera de lo artístico y religioso como esencial de la conmemoración? Bueno, esencial de la conmemoración, yo no eliminaría ningún aspecto. Es decir, evidentemente estamos ante una fiesta y estamos ante una fiesta religiosa. Yo creo que eliminar cualquiera de esos dos elementos, bueno, pues ya iría contra su propio sentido. Pero luego es que creo que todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Permitidme que me ponga un poco evangélico, ¿no? Viene por añadidura en el sentido de que el arte es tan rico que tiene toda una serie de condicionantes sociales, económicos, estéticos, etcétera, que nunca se van a poder sustraer, ¿no? Es decir, ¿qué le podemos quitar a la Semana Santa de Sevilla para que se transformara en otra cosa? Hombre, yo no le eliminaría nada, evidentemente, ¿eh? Es decir, en los últimos años sí hay una realidad en la cual muchos a lo mejor se han puesto las manos a la cabeza sobre la idea de, por ejemplo, la masificación, ¿no?, que hace unos cortejos excesivamente largos, que hace, digamos, a lo mejor da cierta pesadez sobre el sentido de las cofradías en la calle, pero a mí, si hay algo que yo creo que en el libro intentamos traslucir, es que la historia de las cofradías es tan larga en el tiempo que yo creo que sobran esas visiones que yo llamo de tipo apocalíptico, ¿no? Estos que dicen, bueno, esto se va a acabar, ¿no? Es que esto nunca ha sido así, es que esto, ¿dónde vamos a llegar? No. Si vemos la perspectiva del libro general, nos daremos cuenta que las cofradías han sobrevivido a revoluciones, han sobrevivido a guerras civiles, han sobrevivido a intentos de manipulación por parte de ilustrados, de dictaduras, de partidos políticos, de movimientos liberales, de movimientos revolucionarios, y en el fondo han permanecido ahí. ¿El por qué? Bueno, pues en el fondo yo creo que el por qué, si nos vamos a esa esencia, pues probablemente esté en la imagen, esté en la devoción y esté en el sentido de cohesión que da esa imagen, ¿no? Yo creo que eso es el punto de partida fundamental, y en los momentos de grandes crisis que se explican en el libro, Ilustración, revoluciones, guerra civil, en el caso de Sevilla más que la guerra civil, los días finales de la República, pues yo creo que el sentido devocional de la imagen es el que finalmente, digamos, quedó por encima de todo lo demás, ¿no? Podemos a lo mejor decir que la relación devocional con la divinidad es parte de ese sustrato o esencia de la Semana Santa, y sobre todo en el sur, ¿no? Sí, sin duda. Sevilla que arrastra tanto, y la Semana Santa en sí, que arrastra tanto de la memoria hacia el presente, en cuanto al rito, tradición y su propia historia, todo este peso que arrastra, ¿qué puede suponer de carga o de inmovilismo para la propia Semana Santa? Bueno, siempre se ha pretendido un poquito acusar que el peso de una larga historia es en sí un peso que lastra para la modernidad. Pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Me explico. Es decir, las cofradías y las hermandades sevillanas están vivas porque han progresado, ¿eh? Y porque en muchas ocasiones de su historia se han adaptado tanto a las circunstancias políticas como incluso han llegado a ser vanguardias. Me explico.
Evidentemente, unos eran los condicionantes de las monarquías medievales, otros eran los condicionantes de las monarquías absolutas y se pegaron al poder de las monarquías absolutas. Otros fueron los condicionantes de la Ilustración, es decir, la Ilustración hacía que se quisiera manejar a las hermandades desde el punto de vista del poder, y las cofradías supieron quitarse ese peso de encima, a pesar de que tuvieron también su propia ilustración y se despojaron de los elementos más superfluos del barroco. Y luego, bueno, pues se adaptaron tanto al turismo del siglo XIX, de la época del romanticismo, como se adaptaron o lucharon o buscaron al menos su sitio, pues tanto en la época de dictaduras como en la época de la República. Y además, yo creo que hay una cosa muy interesante que muchas veces se nos olvida. Las hermandades han sido en muchas ocasiones vanguardia, y por eso han sobrevivido. Es decir, estéticamente, si nosotros pensamos, o muchas veces creemos que bueno, el peso del Renacimiento, el peso del Barroco hace que no nos movamos más, eso no fue así antaño. Es decir, cuando en el Renacimiento se hizo un determinado tipo de imagen, venía a sustituir a un tipo de imagen que existía anteriormente, que era la medieval. Es decir, claro, cuando en el siglo XVI se hace una imagen al modo italiano, era una revolución respecto a esos cristos con peluca y con faldellín y con rigidez cadavérica que había en la Edad Media. O cuando en el primer barroco se hace una imagen absolutamente naturalista, que se viste con ropajes naturales, viene un poco a romper la mesura de lo que se había hecho en los años del Renacimiento, ¿no? Y eso es una evolución continua. Pero es que si nos vamos al siglo XX, eso, digamos que hoy entendemos como los modelos canónicos, los modelos clásicos, tipo, bueno, los nuevos diseñadores tipo Juan Manuel Rodríguez Ojeda, en realidad fueron unos auténticos revolucionarios, claro, una vanguardia que conecta con la literatura de los años 20, con los movimientos vanguardistas de los años 20, y que juega con el regionalismo andaluz, con el diseño nuevo andaluz que se está haciendo entre 1900, 1910, 1920, juega con una serie de elementos que son novedosos, como por ejemplo, bueno, desde incluir colores como el rojo y el verde, cuando la Semana Santa era negra y morada, o incluir determinadas formas de vestir a las vírgenes, o determinadas formas de bordar. Es decir, es una vanguardia. Y cuando la Semana Santa o las hermandades dejen de ser esa vanguardia o dejen de tener esa mentalidad abierta a los tiempos, entonces se museificarán y se convertirán en otra cosa diferente. Es decir, yo veo a lo mejor la Semana Santa castellana y aquí no entenderíamos que las imágenes estuvieran durante un número de meses al año metidas en un museo. ¿Por qué? Pues porque aquí seguimos manteniendo ese concepto de vida continua. Claro. Es decir, son 365 días con todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, el culto no es un culto teatral, entre comillas, anecdótico de la Semana Santa, sino es un culto que se mantiene durante todo el año. Eso hace que sean instituciones vivas, claro. Has hablado, Manuel, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, luego volveremos a él, pero vamos a irnos un poquito para atrás, vamos a hablar de otros aspectos, otras cualidades de la Semana Santa, y aunque podemos hablar claramente de la Virgen de los Reyes, la patrona de Sevilla, vámonos a la matriz del estilo y de la estética. ¿Qué hay o qué queda de espiritualidad gótica o tardomedieval en la Semana Santa? Pues probablemente de la espiritualidad gótica muy poco. Yo diría que solamente quizás el concepto de el culto a Cristo y el culto a la Virgen. En un primer momento el culto al crucificado, que fue, digamos, la devoción de ese momento medieval, ¿no? Es decir, las primeras imágenes son crucificados. En Sevilla el más antiguo es el crucificado de la Veracruz, pero realmente ya es una imagen del siglo XVI, ¿no? Las anteriores, Cristo de San Agustín y otro tipo de imágenes que había de tipo medieval, pues por los avatares de la historia, curiosamente desaparecen. Unas porque son incendiadas, otras porque se cambia estéticamente. Pero la devoción a Cristo crucificado se mantiene. Entonces yo creo que ese sería uno de los sustratos. Viene prácticamente desde el mundo medieval. El otro sustrato, bueno, pues la aceptación tan rápida que hay en la devoción a la Virgen. Es decir, lo primero que llega a Sevilla se representa además en las pinturas murales de Valdés Leal, de Lucas Valdés, perdón, o se representa en muchas otras representaciones plásticas. Lo primero que hay en la llegada a Sevilla de las tropas cristianas de Fernando III es el culto a la Virgen de los Reyes y toda una serie de imágenes fernandinas que luego evidentemente se van adaptando a lo que serán las dolorosas. Es decir, pensemos que las imágenes góticas originales, en Sevilla hay varios modelos, aparte de la Virgen de los Reyes, son imágenes frontales, son imágenes donde solamente se talla la cabeza y las manos,
Y al fin y al cabo ese tipo de concepto de maniquí, ese tipo de concepto de icono, es el que luego se traslada a las dolorosas, es decir, donde solamente se talla la cabeza y las manos y donde el resto es un maniquí articulado para ser vestido. Bueno, pues eso realmente tiene un origen de tipo medieval que luego va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Si nos queremos traer el gótico hacia el presente, vemos, por ejemplo, hoy los pasos como los de Santa Cruz, la Lanzada o el Santo Entierro, que recuperan esa historia, digamos, del final del 19, principio del 20, con los historicismos, ¿no? Donde el gótico tanta importancia tuvo, o lo medieval en general. ¿Sería esto revestirse de esa espiritualidad gótica desde la forma, o sería mucho más gótico el silencio de la propia Hermandad del Silencio? Sí, es mucho más gótico el silencio de la Hermandad del Silencio o el de Veracruz. Lo que me comentas es más una recreación o un revivalismo, me explico. En la Semana Santa de Sevilla hay elementos que son per se y elementos que son reinvenciones posteriores. Y el ejemplo que han puesto del mundo gótico yo creo que es fundamental. Es decir, el concepto de lo gótico se mantiene en el crucificado de la Veracruz, aunque sea del siglo XVI, se mantiene en el Cristo de Burgos, aunque sea de un autor del Renacimiento, pero todos aquellos que vemos góticos que se hace en el siglo XIX, porque entra dentro de los movimientos artísticos revivalistas, y uno de ellos fue el neogótico, es realmente una recreación que podríamos llamar de cáscara, es decir, de solamente del exterior. Porque sí, estamos copiando la ojiva, estamos copiando la crestería, estamos copiando la tabla gótica, pero no el espíritu del mundo gótico. Ocurre algo muy parecido, ocurre en la Lanzada, ocurre en la Hermandad del Santo Entierro. La Hermandad del Santo Entierro se reinventa en el siglo XIX y cogen la estética que estaba en ese momento, pero era una estética que dentro del romanticismo cogía a lo gótico como una especie de mirada al pasado, ¿no? Esto está inserto dentro de la propia historia del arte. Pero con el barroco ocurre algo muy parecido, es decir, hay un concepto del barroco muy claro, sobre todo en las imágenes que conservamos la gran mayoría del siglo XVII, o en esas canastillas o esas andas que se conservan del siglo XVII, que no son muchas, son las del Gran Poder, las del Cristo del Amor, o la de la Mortaja, no son muchas porque luego muchas se cambiaron según otros criterios estéticos, y que cuando se reinterpretan en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se reinterpretan, digamos, desde solamente el elemento decorativo, es decir, el neobarroco no es el concepto barroco general, el concepto barroco es mucho más profundo. El concepto barroco es el sentido de la imagen, el sentido de la muerte, el sentido del teatro, el sentido de la comunión total entre el público y la gente que está asistiendo y la imagen que está procesionando. Lo neobarroco se queda en muchas ocasiones más en la apariencia externa, es decir, en copiar simplemente una hojarasca, en copiar determinados elementos decorativos, pero no tienen un plan conjunto como si había en la propaganda barroca, que realmente es lo que seguimos siendo o lo que seguimos haciendo en la Semana Santa, un gran teatro, una gran propaganda barroca. Manuel, desgraciadamente no tenemos todo el tiempo del mundo, podríamos estar muchísimo más tiempo hablando. Podemos estar horas aquí hablando porque la verdad que estamos encantados. Pero antes de tocar el tema de Rodríguez Ojeda e incluso llegar hasta la actualidad, hay un capítulo que yo creo que es bastante interesante de analizar someramente, como es el del romanticismo. ¿Qué son las cofradías románticas y qué suponen en su tiempo dentro de ese devenir de esta larga historia? Bueno, pues las cofradías románticas son el resurgir de la cofradía en un siglo diferente. Es decir, las cofradías en Sevilla, igual que la mayoría de España, realmente, sufren la invasión francesa. Fue un cambio fundamental en la historia de España y evidentemente en la historia de las cofradías. Sufre su patrimonio y al mismo tiempo sufren una serie de avatares políticos que se pasara de la Ilustración, se pasara a la crisis con el invasor francés, y de la crisis se pasará a un nuevo movimiento liberal muy moderado, en España muy moderado, que es la España de Isabel II, que coincide con esa aceptación moderada del liberalismo por parte de la reina y que coincide con, digamos, un cierto asentamiento político. Ese asentamiento político ve en las cofradías en muchas ocasiones una especie de modelo o de lugar de encuentro donde proyectarse socialmente. Y voy a poner el ejemplo sevillano. En Sevilla se habla mucho de la influencia de los duques de Montpensier en las cofradías sevillanas. Se estudia en el libro, ¿no? Cómo renacer en torno a 1840 y tanto de las cofradías sevillanas. Es cierto, pero es un movimiento
que digamos que es un movimiento de ida y vuelta, es decir, a los duques de Montpensier, que crean una especie de corte paralela en Sevilla, que incluso conspira contra la propia corte de Isabel II, les interesaban las cofradías, pero a las cofradías les interesaban los duques de Montpensier. De forma que ese romanticismo, que es un ideal estético, se traslada a un nuevo tipo de bordado asimétrico, irregular, muy relacionado con la naturaleza, muy relacionado, en cierto modo, con lo que es el concepto de romanticismo, es decir, el hombre de Friedrich que está delante del gran paisaje, ¿no? Bueno, pues eso se traslada a los elementos decorativos, pero también se traslada ese concepto de lo elegante, del ideal, del sentimiento y sobre todo una especie de flujo político. Es decir, al político de mediados del siglo XIX le interesaban las cofradías y a las cofradías le interesaban ese proceso de apadrinamiento por parte, pues, por ejemplo, del duque de Montpensier. Y a eso se le añade, si hablamos de 1840 y tanto, 1850, la llegada de los viajeros extranjeros. Es decir, ustedes pensan que en mediados del 19 la imagen que se tiene de España es la que se conforma en ese periodo. Y llega Doré, llega Davilliers, lleva David Robert, llegan una serie de autores que son los que copiaban, hacían los dibujos de la Semana Santa sevillana, de los monumentos, etcétera, etcétera. Escribían el libro de viaje, que era una especie de gran guía turística de la época, lo publicaban en el extranjero. Esas guías de viajes son las que proyectan la imagen nuestra. Si el copista, si el viajero era un viajero, digamos, fiel a lo que estaba viendo, hacía dibujos interesantísimos como los de Doré, pues por ejemplo del Nazareno en silencio, pero en otras ocasiones no entendía nada de lo que estaba viendo y lo que hacía era, digamos, bueno, pues confundir los romanos de uno con los nazarenos de otro, o confundir o dar una visión donde podía aparecer un torero en medio de una cofradía, ¿no? Y esa imagen tópica también es una carga que desgraciadamente todavía tenemos en la actualidad, ¿no? Esa presencia, pues por ejemplo, de numerosos gitanos alrededor del paso del Nazareno del silencio vestidos a la bandolera, es una estética que ya no existía, pero al viajero romántico le llamaba la atención, lo colocaba en sus dibujos y todavía en 1860, 70, 80 se seguía pintando al español como un gitano vestido con patillas en modo bandolero propio de 1800. El eso se mantuvo a lo largo de la impostura. Y es el origen de nuestro tópico. Bueno, pues por terminar, porque no nos queda más tiempo, yo quiero, aunque sea brevemente, que nos cuentes un poquito de una figura que a mí me parece espectacular. Yo desde otra perspectiva, desde el marketing, la he tratado porque me parece el gran revolucionador de la Semana Santa, es quien cambia y diferencia en inicio a la Hermandad de la Macarena. ¿Qué significa la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda para la Semana Santa, no solo de Sevilla, sino de Andalucía? Bueno, de Andalucía yo diría incluso que casi de buena parte de España, ¿no? Rodríguez Ojeda es un diseñador que bebe de las fuentes clásicas, es decir, él sabe, es un diseñador total, eso hay que recordarlo, es decir, él no se queda solamente en cambiar determinados motivos, sino que él crea un concepto de cofradía. Y en ese concepto de cofradía está el hecho de que él participara especialmente en la Hermandad de la Macarena, en la Hermandad de los Panaderos, en la Hermandad de la Iniesta, que fuera un avanzado a su tiempo. Yo creo que es la idea fundamental, Rodríguez Ojeda es un avanzado a su tiempo porque realmente cambia los colores, cambia el hecho de crear, pues por ejemplo, un concepto diferente del Nazareno. El Nazareno era una evolución del antiguo Nazareno, del antiguo flagelante, y ahora, bueno, pues aparece el Nazareno de capa, que es absolutamente efectivo. Surge el terciopelo, surge una serie de elementos que son elementos novedosos. Pero no solamente eso, él crea, pues, por ejemplo, la vestimenta de hebrea con las vírgenes, o él crea los besamanos, o él crea esos colores que antes decíamos, o él se inspira en determinados estilos que a lo mejor habían pasado un poco a la historia, como sería el propio Renacimiento, el propio plateresco, y él lo traslada a los mantos de las vírgenes, con ese candeliere central y ese bordado alrededor, o bueno, el diseño desde la forma de vestimenta de los armados, de la Hermandad de la Macarena, hasta otros muchos elementos, ¿no? Y un añadido, además hay un estudio del profesor Luque que es muy interesante, es muy novedoso, y es el concepto publicitario. Es decir, todo eso lo vendía muy bien, lo fotografiaba, lo patrocinaba, lo publicaba, y hacía que en los años 20 sea, bueno, es muy curioso, si vemos revistas de esos años, cómo aparecen, bueno, pues Dolorosa, incluso la propia Dolorosa de la Iniesta,
vestida por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y él un poco lo que hacía era trasladar esa imagen como diciendo, ojo, yo he visto las imágenes de esta manera, yo propongo esto, yo propongo este bordado, y ese bordado se creó para Sevilla, se imitó en la provincia, se imitó por toda Andalucía, y prácticamente hoy se vive de ese tipo de bordado. Ha sido un lastre, si hay que decirlo, es decir, seguimos imitando y copiando a Rodrigo Ojeda, pero realmente el gran diseñador del siglo XX, sin duda alguna. Pues Manuel Jesús, muchísimas gracias. Vamos a recordar. Historia general de la Semana Santa, editorial El Paseo, ya va por la segunda edición, este libro de 360 páginas, autores Manuel Jesús Roldán y también Paco Robles, a quien le mandamos un fuerte abrazo, Álvaro Pastor, y a los aficionados a la literatura y al periodismo, un prólogo, Jaime, de Ignacio Camacho. Pues se dan todos los ingredientes para que adquiramos el libro y le echemos un vistazo muy profundo, porque hay que recorrer esa historia completa de la Semana Santa. Aquí hemos estado con Manuel Jesús, la verdad que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias, Manuel Jesús, por tu tiempo. Se nos han quedado preguntas en el tintero y nos emplazamos a la vuelta del curso Cofrade. Nos emplazamos a la vuelta del curso Cofrade, estaré encantado, por supuesto, de que charlemos, claro que sí. Pues muchísimas gracias y buenas noches, Jaime. Nos vemos la semana que viene, ya nos queda muy poquito. Aún queda algo, vamos a apurar estas 2 semanitas. Vamos a ir construyendo algo interesante para el final. Vamos a intentarlo, mira. Vamos a intentarlo. Pues nosotros nos quedamos aquí. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por interesarte, por hablar de cofradías con nosotros. Y como siempre, buenas noches, sed libres y sed felices. Adiós.